Philip Kindred Dick, más conocido como Philip K., nació en Chicago, Illinois, en diciembre de 1928, falleció en California en marzo de 1982. Es un escritor estadounidense, por lo tanto, de los máximos referentes de la ciencia ficción y de los años dorados del género en Estados Unidos. Escritor prolifiquísimo, diría. Ha escrito cientos de cuentos, algunas novelas. Con una de sus novelas, de la que en este canal hemos hablado en algún momento, El hombre en el castillo, de 1963, es que él se vuelve completamente reconocido. También porque otra de sus novelas, llamada Sueñan los androides con ovejas eléctricas, en forma de pregunta, se llevó al cine en una versión libre. Blade Runner, ustedes la conocerán, no es fielmente una versión de la novela, tanto como una versión libre, como decía. Bueno, tiene escrito, acá dice, unos 121 cuentos, se los han contado. Empezó a escribir de muy jovencito. Sus cuentos están recopilados en 5 tomos, gruesos 5 tomos, con lo cual uno puede ver en esa presentación todo un desarrollo de escritura de un autor desde sus inicios. Yo he visto en reseñas, en comentarios a su obra, mucha gente se queja de que los primeros cuentos son malos, dicen. Yo no he leído toda la obra de Philip K. Dick, apenas algunos cuentos, la novela El hombre en el castillo, que me parece formidable. Bueno, pasa esto de que muchos seguidores de Philip K. Dick se quejan de que sus primeros cuentos estarían mal escritos. Yo creo que esto se debe a que uno puede ver, dado lo mencionado, la evolución en la escritura de un autor. En todo caso, si no sos muy fanático de Philip K. Dick, y comprate los últimos 2 tomos, va a estar bien. Precisamente el cuento del cual dimos lectura, el caso Rautavaara, lo tomé del último tomo, del tomo 5 de cuentos completos. El caso Rautavaara es uno de sus últimos cuentos. Él fallece en 1982, lo publica este cuento en la revista Omni en octubre de 1980. Dick es de esos escritores al estilo Ray Bradbury o Ursula Le Guin, de quienes también dimos cuenta en este canal, autores del género de ciencia ficción, de una ciencia ficción mucho más humanista, menos centrada en el mero desplegar de lo que se entiende serían las condiciones básicas, los recursos del género. Vamos, es una literatura que les va a interesar, inclusive a quienes no se interesan tanto por un género como la ciencia ficción. Desde joven, Dick se preocupó por temas tales en sus cuentos, en sus novelas, como la sociología, la política, la metafísica. De la misma manera que aparece en la literatura de Ursula Le Guin, se advierte en Dick un interés profundo por la psicología de Carl Gustav Jung, algo que se palpa claro en este cuento, el caso Rautavaara. ¿Por qué eligió esta palabra, Rautavaara? Bueno, es el apellido de uno de los personajes, que es finlandesa, ¿verdad? Googleando en internet me encuentro que Rautavaara es un nombre bastante común, supongo que en el caso finlandés. Por de pronto hay un compositor de apellido Rautavaara, tal vez Dick lo conociera y le rinde un homenaje. Al margen de eso, ¿de qué trata el caso Rautavaara? El tema es muy puntual, ¿verdad? Es casi una disyuntiva teológica. Casi diría que este tratamiento de este cuento, todo este material, ameritaría más llevarlo a mi canal de religión, Verbo y Verbo, precisamente por su interés de carácter teológico. Y bueno, el tema del cuento es la confrontación de 2 ideas. La de una religión donde los fieles se comen a Dios versus una religión donde Dios se come a los fieles. Esto es lo que ocurre al interior del relato, ¿verdad? Contado de una manera muy graciosa, tenemos este altercado entre humanos, terrícolas y los seres relativos al planeta
Próxima Centauri, creo que era. Entre las diferencias que hay entre humanos y habitantes de Próxima Centauri está que los de Próxima Centauri no están hechos de materia, no están hechos de sustancia, no tienen cuerpo físico. Se habla de que son seres plasmáticos, serían como meras concentraciones de energía, no alcanzan la materia, la materialidad. Como semejanza a los humanos, uno puede denotar cierta hipersensibilidad, ¿no es cierto? Son muy graciosos. Y es muy graciosa la relación entre humanos y alienígenas, seres de Próxima Centauri. Y entre las diferencias y similitudes, ambas especies conciben una misma religión. Ellos también creen en un Cristo, nada más que creen en un Cristo que se termina comiendo a sus fieles, mientras que nosotros los cristianos, católicos, pero cristianos en general, creemos en un Cristo que es comido por sus fieles en cada misa, ¿no es cierto? En el sacramento de la Eucaristía, con la toma de la hostia, lo que por lo menos se está simbolizando ahí es la incorporación, la toma como alimento de la hostia consagrada, convertida en cuerpo de Cristo. Aquí no vamos a discutir, porque no es el caso, tal vez en el canal de Verbo y Verbo podríamos discutir acerca de la realidad de la consagración. Al margen de las dimensiones reales de lo simbólico, este es el planteo del cuento, ¿verdad? Y en el cuento, bueno, tanto le resulta aberrante, repulsivo, ilógico, irracional a los seres relativos a Próxima Centauri, la concepción humana del fiel que se come a su Dios, como a la inversa. Al humano le parece repulsivo, desagradable, aberrante pensar una religión donde los fieles son comidos por su Dios. Incluso son muy graciosos los de Próxima Centauri cuando dicen, bueno, pero es lógico, un ser superior se va a comer al ser inferior, no al revés. El cuento está narrado de manera graciosa, pero el fundamento uno por lo menos se lo puede tomar en serio. Y desde un punto de vista muy junguiano, y entonces tiene que ver con el juego de sombras, ¿no? Con la concepción de la sombra, según la pensó Jung, que después por derivación me parece con el tiempo, no por culpa de Jung, tal vez más por los junguianos, que se derivó la idea de que la sombra, el concepto de sombra junguiano, engloba todo lo malo del ser humano, todo aquello con lo que el ser humano no quiere identificarse, no quiere asumir de sí mismo, por considerarlo monstruoso, aberrante, pervertido, en definitiva malo. Pero a mí me parece que Dick va un paso más allá, y lo que está mostrando son las posibilidades de verdades reversibles. En definitiva, ¿cuál sería la diferencia sustancial en concebir una religión donde el fiel, el devoto, se come a su Dios, a que sea al revés, que Dios se coma a sus fieles? Está lloviendo, por eso estamos tan oscuritas, y también por lo mismo tal vez estén escuchando repiquetear de gotas en el techo de zinc. Tal vez lo que nos quiere mostrar Dick, que la sombra no es solamente aquello que no queremos asumir por malo, mucho más que porque nos da miedo. Ya hace un juego parecido, mucho más sofisticado, en la novela El hombre en el castillo, que tal vez sería interesante hacer el audiolibro y analizarlo respectivamente, pero de manera breve. También es un juego de espejos, la novela El hombre en el castillo, un despliegue de posibilidades casi por lo contrario de lo que realmente es. El hombre en el castillo es una novela ucrónica, esto significa de que toma elementos de la realidad y los lleva, los plantea, los toma y los revierte a situaciones hipotéticas. En El hombre en el castillo, el enfoque, la propuesta inicial es qué hubiera pasado en el mundo si Alemania y Japón hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. Y entonces la historia se inicia mediados de los años 60, con ya establecido un régimen repartido el mundo entre Japón y Alemania,
no es, parecería ser en primera instancia, muy parecido a lo que uno podría llegar a imaginar si realmente Alemania y Japón hubieran ganado la guerra, ¿no? Uno que se imagina. Y bueno, campos de exterminio por todos lados. En esta realidad que presenta la novela, por de pronto los judíos subsisten. Sí, claro, subsisten de una manera un tanto marginal, como ciudadanos de segunda. Si bien uno de los protagonistas de la novela es un judío que ha logrado insertarse socialmente de una manera más o menos libre. El planteo de la novela tiene más que ver con una especie de guerra fría que hacia los años 60 se habría planteado entre Alemania y Japón. Vamos, un poco ahí sí parecido a lo que pasa en esos años 50-60 en la realidad, ¿no es cierto? La guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que al interior de la Segunda Guerra Mundial fueron aliados después de todo. Bueno, algo por el estilo ocurre en este planteo ucrónico entre Alemania y Japón. A la vez que hay un hombre en un castillo escribiendo una novela ucrónica al interior de la realidad ucrónica, de cómo hubiera sido el mundo, escribe este hombre, si Alemania y Japón no hubieran ganado la guerra, y nos permite hacer lectura de sus escritos, y no tiene mucho que ver lo que el hombre en el castillo está escribiendo con la realidad nuestra por afuera del libro. Es muy interesante. Es muy interesante esa novela. Vamos a ver si hacemos en algún momento el audiolibro. Después la novela se interesa en desplegar otras formas, costumbres que derivados de la resolución de la guerra se van uniformando, como ser costumbres. En este caso te muestra como que ciertas costumbres japonesas habían barnizado al resto del mundo, entonces se vuelve popular el I Ching, que vamos, el I Ching es de origen chino, pero tal vez sea que en la realidad los japoneses lo consultan mucho, o por lo menos en la realidad ucrónica así es, y lo popularizan, y entonces pasa a haber un I Ching en cada casa. Bueno, en fin, cuéntenme qué les pareció el caso Rautavaara, dejen en sus comentarios si les divirtió, si les interesó, si les despertó alguna reflexión. Algunos me estuvieron reclamando más cantidad de videos de análisis de este tipo. Hay muchos en el canal, lo que tal vez no había era una compilación de estos, con lo cual creé una nueva categoría como colección titulada Análisis Literario, y ahí van a encontrar, si quieren hacer maratón, todos los videos reunidos, digamos que en una sola carpeta, sobre análisis literarios de cuentos, de novelas, de todo lo demás. De otro modo, queridos, me voy despidiendo de ustedes, como siempre, esperando que estén pasando hermosos momentos y teniendo muy gratas lecturas. Hasta pronto.